Dios les bendiga. Dale un aplauso más fuerte al Señor, alabe a Dios. Es un tiempo maravilloso que Dios nos ha regalado. Damos gracias a Dios por su presencia. Pueden sentarse, gracias. El tema que vamos a tratar, recuerden que mañana tenemos un ayuno, solo vamos a orar, porque necesitamos la oración, es fuente de poder, dice la Biblia. Nada va a cambiar en Colombia sino a través de la oración. Ningún presidente va a cambiar esto. Ahorita va a haber unas elecciones y bueno, de pronto uno se va de un bando, de otro, eso es lógico. Pero aquí lo que tenemos que tener pendiente es que nadie va a arreglar ni al país ni al mundo, ningún hombre. Necesitamos que Dios intervenga en Colombia. Necesitamos que Dios intervenga en cada familia colombiana, porque Él es el único que lo puede hacer, no hay otro. Entonces, hay una palabra y es los impedimentos para recibir respuesta a la oración. ¿Cómo se llama el tema? Impedimentos para recibir respuesta a la oración. Todos cuando oramos queremos una respuesta, pero muchas veces esa respuesta no llega. Y tenemos algunas inquietudes que tenemos que resolver, algunas cosas para que se haga la realidad de la oración. Los mismos discípulos cuando estaba Jesús en la tierra le dijeron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Porque ellos veían que cuando Jesús oraba, el cielo se movía inmediatamente. ¿Quién mueve al cielo? La oración del justo. Es la que mueve el cielo. Nada va a ocurrir en tu familia, nada va a ocurrir en tu casa si tú no tienes una oración eficaz. La Biblia dice que la oración del justo actuando eficazmente puede mucho. Y es verdad que puede mucho. Puede mover montañas, puede hacer que lo que dijo el Señor en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 23, donde dice, si le diré a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, todo lo que pidieres, creyendo que será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Entonces, todo lo que yo tengo, lo tengo a través de la oración. Se lo he pedido a Dios, los hijos, la esposa, todo eso, porque un día yo no tenía una esposa, estaba solo, andaba rodando de un lugar para otro, y le dije, Dios, yo necesito una familia, necesito una esposa. Y Dios me dio la esposa que realmente yo necesitaba, porque cuando oramos con fe, todo es posible. De ahí ha venido todo lo que yo tengo, se lo debo al Señor. Por eso podemos cantar esa canción, ¿verdad? Todo lo que tengo se lo debo a Dios. En Isaías capítulo 15, versículo 1, 15 y 17. 1, ahí aparece en la pantalla, creo que lo están poniendo. 1, 15 al 17 dice, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están tus manos de sangre, vuestras manos. Lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno, a hacer el bien. Buscad la justicia y así al huérfano y amparad a la viuda. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendigo este pueblo, Señor, que tú has comprado con tu sangre, que hoy estamos aquí delante de ti porque tú nos compraste, pagaste un precio por nosotros. Hoy bendigo estas familias representadas aquí, Señor, y te doy gracias porque tú vives y reinas en nuestros corazones. Damos gracias a Dios también por los hermanos que nos escuchan a través del medio de visual y están en su casa. Entonces, impedimento para recibir respuesta a la oración. El primer impedimento es el pecado. Hay impedimentos espirituales y emocionales en nuestras oraciones, las cuales debemos tratar si deseamos tener una verdadera comunión con Dios y recibir respuesta a nuestras oraciones. Antes que pedir a Dios, orar es tener comunión con Dios. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, surge el Padre Nuestro, que es la oración modelo. ¿Qué es lo primero que dice? Santificado Padre nuestro que estás en los cielos. Primero el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, podemos pedir con confianza. Por eso cuando Jesús oraba decía, ¿recuerdan cuando en la tumba de Lázaro, Él hizo una oración y dijo, gracias Padre porque tú siempre me oyes?
11, 41 y 42 de Juan. O sea, gracias Padre porque tú siempre me oyes. Diga, gracias Padre porque tú siempre me oyes. Que tengamos esa libertad, que podamos llegar a ese punto. Sí podemos. ¿Cuántos creen que sí podemos? Porque el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en nosotros. Y eso fue lo que aprendieron los discípulos. ¿Se recuerdan que cuando los discípulos estaban, el Señor con ellos, antes de venir el Espíritu Santo, eran cobardes, andaban con miedo, había pleito entre ellos, había cosas entre ellos, envidia y todo eso? Pero cuando ya vino el Espíritu Santo y le fue revelado lo que hizo Jesús y el Padre, ellos dejaron de ser naturales y empezaron a ser hombres sobrenaturales y los milagros empezaron a suceder. Entonces hay impedimentos espirituales y emocionales que lo vamos a ver en esta mañana para librarnos de ello, para que podamos tener una vida de oración victoriosa. Yo sé que hay muchas necesidades en ustedes esta mañana, pero el Señor tiene lo que tú necesitas y lo tiene para dártelo a ti porque tú eres su hijo. El pecado, debemos reconocer el impacto del pecado en nuestra vida. Santiago 1:21 dice una palabra aquí de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechad toda malicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, el cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. Nosotros tenemos una palabra. ¿Cuántos creen que tenemos una palabra? Y esa palabra es nuestra guía. Por eso dijo el Señor en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de su Dios está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren que esa palabra se cumpla en nosotros? Entonces miren lo que dice. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que nuestras oraciones sean escuchadas? Vivir la palabra. Vivir de acuerdo a la palabra. ¿Por qué Jesús era escuchado por el Padre? Porque Él vivía la palabra. Él era la palabra viviente. Él es el verbo que se hizo carne. Y cuando Dios le dijo que se bautizara, Él se bautizó. Y cuando Dios le dijo que muriera, Él se dejó matar para podernos salvar a nosotros. Entonces la obediencia a la palabra trae bendición. Dice, y nuestras naturaleza, cuando causa de muchos problemas con respecto a nuestra fe, obediencia y oraciones, por lo cual, desechando toda inmundicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. El versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. O sea, tenemos que ser como, no solo oír, porque yo les digo no por ustedes, sino por mí. Yo mucho tiempo oía la palabra, aunque era pastor, aunque era creyente ya hace rato, pero no, a veces no vivía la palabra. Y le reclamaba a Dios, Señor, ¿por qué tú no me escuchas? Señor, ¿por qué no pasan las cosas cuando yo oro? Porque había una separación entre Dios y nosotros. Es lo que dice Isaías, vuestras maldades han hecho separación entre Dios y nosotros. Pero tengo una buena noticia para ustedes y para mí, que Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él y para llevarnos a la presencia de Dios. Por eso es que dice que estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, el cual nos glorificó y nos llevó a la posición de hijos y nos ha puesto en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Cuántos creen que esa palabra es verdad? Dele el aplauso al Señor, diga gracias Señor, tú lo hiciste por mí. Entonces le queda claro que para que Dios responda a tu oración, tú tienes que hacer vivir la palabra de Dios. Porque el pecado tiene solución. Alguien decía algo, yo aprendí una gran lección, una vez estaba dando una enseñanza a los caballeros. Digo, el pecado
no es lo que condena al hombre. Te podría decir, pero ¿cómo así? La Biblia dice que el hombre es condenado por el pecado. Pero porque el pecado tiene una solución. ¿Qué hizo Cristo? Cristo vino a perdonar todos los pecados de la humanidad. O sea, el hombre no se pierde por ser un borracho, por ser un adúltero. El hombre se pierde por no creer y aceptar que Jesucristo murió en la cruz por él, que pagó un precio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Qué tuvo que hacer usted para estar en el camino de Dios? ¿Qué tuvo que hacer usted? Recibir a Cristo. Nadie puede ganar la salvación. Por eso es que la religión está equivocada cuando nos hacen caminar de rodillas tanto y de pagar mandas y de hacer cosas. Nada de eso está en la Biblia. El único que pagó el precio, el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo, porque Él fue el que murió y resucitó por nuestros pecados. En el hebreo esa palabra quiere decir, la palabra redimir quiere decir Goel, que es el Redentor, el que paga el precio por ti, el que te compró con su sangre. Él es tu Redentor. Por eso cuando tú llegas a Jesús y le confiesas tu pecado, Él perdonará todos tus pecados y más, no se acordará más de tus pecados y transgresiones. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Porque muchas veces estamos luchando con el pecado y muchas veces, ¿sabe por qué? Porque somos desobedientes a la palabra, porque no vivimos la palabra. Por eso es que dice Santiago, no sean oidores olvidadizos, vivan la palabra, para que esa palabra haga efecto. ¿Qué dice? Nos dice a nosotros los creyentes, que estamos hablando de eso, de la oración. Si nosotros pecamos, ¿dónde tenemos que ir? No tenemos que dejar que pase un día para confesar. Apenas tú pecas, de una vez debes ir al altar y decirle, Señor, pequé, y aceptar, diga conmigo, aceptar que cuando tú confiesas, Él inmediatamente te perdona. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? ¿Cuántos se sienten perdonados por Dios? No importa lo que hayas hecho, no importa a dónde has caído, Él puede levantarte y darte vida y vida en abundancia, ¿verdad que sí? Porque Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué importante es, en el libro de Juan hay algo que yo quiero resaltar esta mañana. En el capítulo 3 de Juan hay una palabra para nosotros que es maravillosa. Juan capítulo 3, versículo 16, 23, o ya se los leo. Dice esta palabra, esta verdad, que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice, el que cree en Él no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, cuando tú amas el pecado, no puede pasar nada en tu vida para que Dios te perdone, porque tú tienes que aplicarle eso fe. Fue lo que le pasó al ladrón en la cruz. ¿Cuántos creen que el ladrón era un pecador tremendo? Que había violado todos los principios habidos y por haber, todas las leyes y todos los principios. Pero cuando él estaba en la cruz, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que lo salvó? Habían dos y uno le decía, sálvate a ti, salva a nosotros. Pero te digo, ni en la misma muerte tú te arrepientes. Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús no le dijo, baja de la cruz, ve a caminar de rodillas tantos metros, tantas cuadras, sino que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo que Dios que recibiera el perdón? Que Él creyó, recibió el perdón, porque el perdón no se gana, el perdón se recibe. Dígale que está a su lado, el perdón no se gana, el perdón se recibe. Cuando tú recibes el que Dios te perdonó, tú eres libre y eres un hijo de Dios. Y todo tu pasado quedó enterrado. Ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Otra cosa que tenemos que vencer emocionalmente es el temor, miedo. O sea, ¿cuándo entró el miedo en el mundo? Cuando el hombre pecó. El pecado trajo como consecuencia el miedo a Dios y a las circunstancias.
Entonces, cuando Adán hablaba con Dios, un día Dios fue a buscar a Adán al huerto del Edén. Eso habla en Génesis 3, 4, 5 por ahí. Dice que él escuchó la voz de Dios y tuvo miedo y se escondió. Y el Señor le dijo: ¿por qué tienes miedo? Porque había pecado, había desobedecido la voz de Dios. Pero qué bueno que después que Dios le sentencia la humanidad y da la situación de maldecir la tierra y todo esto, y las fieras y todos los animales se volvieron fieros, Dios le da una promesa a la misma mujer por donde entró el pecado. Le dijo: pondré enemistad entre ti, de su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el carcañal. ¿Estaba hablando de quién? De Jesús y la redención. Fue la primera vez que se habló de la redención. Que venía un Salvador para salvar al hombre, que no tenía por qué andar en temor de la muerte. Yo veo que hay muchos creyentes que le tienen miedo a la muerte. La muerte es una bendición, dice la palabra. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en Cristo Jesús. O sea, la muerte nos lleva a una vida eterna con Dios. Sabe que la muerte libera, nos libera del dolor, nos libera de la angustia, nos libera de todo cuando estamos en Cristo Jesús. De manera que es una bendición morir en Cristo, no es una maldición. Pero a veces tenemos temor a la muerte y a veces decimos: Señor, y nos ponemos a temblar. Ahora con el COVID ha pasado, hay veces que me han llamado y bueno, todos hemos vivido ese momento. No quiero decirle que usted no, yo lo he vivido, donde sentimos realmente el frío de la muerte que ya está ahí. Pero recuerden que una de las cosas que vino a hacer Jesús, que venció Jesús en la cruz, fue la muerte. Por eso dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Tú eres redimido de la muerte. La muerte no tiene poder sobre ti cuando Cristo vive en ti, cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Entonces la palabra dice en Primera de Juan 4:18, el temor dice, viene, o sea, cuando nosotros tenemos temor, dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Una de las cosas que vence el temor es cuando tú le crees a Dios a través de la palabra que lo que Él dice es verdad. Cuando tú crees que Él te redimió, cuando tú crees que la salvación es algo que se recibe también y que lo que dice la palabra, dice, el que oye esta palabra y la hace, le compararé, dice, el que oye la palabra, el que recibe la palabra, ha pasado de muerte a vida. O sea, la salvación es algo que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Voy a leerles aquí en Juan 5:24 que dice la palabra, porque el versículo voy a darlo como está en la palabra. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, diga conmigo, tiene. ¿Qué es cuando la palabra dice tiene? Tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Tú puedes andar, caminar para donde tú vayas, para donde tú caminas. La salvación va con nosotros. O sea, el que cree en Él tiene tiempo presente, tiene hoy. Si tú te murieras hoy, yo me muriera hoy, ¿qué va a pasar conmigo? Yo tengo la vida eterna porque tengo a Jesús. Esa es la clave, 5:24. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dale gracias a Dios porque tú pasaste de muerte a vida. Hoy la vida está en ti, la vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. El temor es tener fe en lo que puede salir mal. Diga conmigo, el temor es tener fe en lo que pueda salir mal. A veces tenemos, ¿qué va a ser de mi vida? Yo mismo me ha pasado. A veces me he encerrado en eso, pensando, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vejez? ¿Qué va a ser de todo esto? ¿Quién me va a atender? Pero entonces yo saco la palabra, que es la espada del Espíritu, porque el enemigo te pone, vas a estar abandonado, mira tanto que predicaste, tanto que hiciste, tanto que dijiste, y mira cómo está. Pero ahí está la palabra, por eso la palabra es la espada del Espíritu. ¿Qué tenemos que decir? Jesús dijo, pero la palabra dice,
Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Él va a estar con nosotros, Él es nuestro futuro, Él es todo. Cuando tú le crees a Dios y oras a Dios y estás en comunión con Dios, todo lo que te pase, Dios lo permite para bien en tu vida. Y es lo que tenemos que mirar. Entonces podemos mirar. Y el pueblo de Israel, cuando iban a entrar en el desierto, cuando iban a entrar a la tierra prometida, tuvieron miedo a los gigantes. Y fue algo catastrófico para ellos. El pueblo de Israel era como el reflejo de la iglesia hoy. Ellos Dios era su guía, Dios era su pastor, Dios era su sustento. Fíjese que ellos estuvieron 40 años en el desierto. Dice que el calzado no se les dañó. Usted póngase a pensar un momentico. ¿Cómo si ahí no había sastre, no había quien cosiera? ¿Cómo hacían los niños? ¿Cómo la ropa, dónde la compraban? Alguien dijo que a medida que iban creciendo, el vestido iba creciendo con ellos, los zapatos iban creciendo con ellos, porque no había zapatería, no había sastrería, no había almacenes de venta de nada. Entonces ese era un milagro, toda la vida de ellos era un milagro. ¿Cuántos lo creen? El Dios eterno era su sustento, era el que sustentaba, el que les daba alimento del cielo, el que les daba agua de la roca. Ese mismo está con nosotros esta mañana, se llama Jesús, el Hijo de Dios eterno. Dale un aplauso bien fuerte al Señor, alábalo. En vez de tener fe en lo que puede salir mal, debemos tener fe en lo que puede salir, en lo que va a salir bien. O sea que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, qué importante, este pueblo llegó un momento que tuvo que enfrentarse a la realidad. El Señor los manda a reconocer la tierra. Llegan los líderes y eran 12. 2 llegaron con buenas noticias y 10 llegaron con malas noticias. Dijeron, hay gigantes, si nosotros subimos nos matan. Después de haber visto cómo Dios enterró al ejército de Faraón en el mar. Ese ejército era el mejor ejército. Pero Moisés dijo una verdad. Cuando ellos empezaron a decirle, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para que muramos nosotros y nuestros hijos? Él dijo, Dios va a pelear por nosotros. No tengan temor, porque ese ejército que ustedes ven hoy no lo verán más, porque Dios va a pelear por ustedes. ¿Cuántos lo creen? Dios va a pelear por usted. Dígale al que está a su lado, no tengas más temor, porque Dios va a pelear por ti. Ya peleó por ti, porque Él peleó en la cruz por tu alma, por tus hijos, por tu familia. Cuando dijo, consumado es, está hecha la obra. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Está hecho. Lo que Él te prometió, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de tu pecado, pagó el precio de tu bendición, de tu felicidad, de la vida eterna y todas esas cosas. Este pueblo tuvo temor y el enemigo los derrotó ahí. Ninguno de los que estaba ahí de 40 años pudo entrar a la tierra prometida, solo su generación, porque no creyeron a la palabra y porque tuvieron miedo al gigante. Cuando Dios le había dicho, yo estoy con ustedes y yo soy el gigante de los gigantes. Como David venció a Goliat con una piedra y una honda, porque no era David el que estaba ahí, era Jehová de los ejércitos a quien él había desafiado. Jehová de los ejércitos es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él peleará por todos aquellos que le creen y que le obedecen. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y una de las cosas que Dios dice, la palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, diga conmigo, poder. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado un espíritu de poder? Ese espíritu está en ti, porque si Dios está en ti, el poder de Dios está en ti. Entonces Él no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que sí podemos vencer, somos más que vencedores. Amén. Entonces, qué importante. La tercera es culpabilidad. Va relacionada al temor de uno a ser perdonado. Algunos creyentes llevan una carga
en su espíritu de condenación. Yo he tenido que luchar con eso. Por eso tengo una autoridad para hablarles esta mañana. Porque el enemigo trabaja ahí. Tú no mereces esto, tú mereces estar de tu... Y aunque tengamos en Cristo, llega un momento que empezamos a debilitarnos en la fe y a sentir temor al futuro. ¿Qué va a pasar con tus hijos? Yo he aprendido, cuando el enemigo se levanta y me dice, ¿qué va a pasar con tus hijos? Yo le digo, ¿sabe qué, Satanás? Mis hijos son de Dios. Un día se los entregué al altar. Y lo que a ellos les pase, ¿sabe que Dios ama más a mis hijos que yo mismo? Porque Él nos ama más, porque Él nos ama con amor eterno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El amor del hombre es efímero, pero el amor de Dios es eterno y para siempre. ¿Cuántos creen que Dios ama a tu familia? Dios ama a tus hijos, Dios ama todo lo que tú haces, Él te ama a ti. Por eso estás aquí esta mañana. Dale un aplauso al Señor y dale gloria. Qué importante. Entonces, cuando tenemos ese espíritu de condenación, por consiguiente, ellos siempre se sienten culpables. O sea, siempre nos sentimos culpables. Algo que pase, dice, esto pasa en mi hogar porque yo estoy mal. Vamos a mirar una palabra en el libro de Romanos capítulo 8, donde yo quiero que esta mañana le prestes atención, mucha atención a esa palabra, porque es importantísimo que tú la entiendas. En el capítulo 8:28 dice, primero, en 8:1 y 2 dice, ninguna condenación, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra esta mañana? Ninguna. Cuando usted le dice, no te voy a dar nada, ninguno te dice, nada me van a dar. Así es, ninguna condenación hay si usted está en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús esta mañana? Si usted no está a la salida, le dice a alguno, hermano, ora por mí que yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y lo hacemos, porque si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, dice la palabra. Entonces, Romanos es muy rico en esto. A mí me ha ayudado este capítulo de Romanos. Mire lo que dice el 25, porque si esperamos lo que con paciencia lo aguardamos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Tenemos un ayudador, diga, tenemos un ayudador. ¿Quién es ese ayudador? El Espíritu Santo. Aún dice la Biblia que no sabemos cómo pedir, como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda a arreglar nuestras oraciones para que sean escuchadas. Tenemos ese intercesor. Y por eso dice la palabra en el versículo 28 de Romanos 8, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos creen que fueron llamados por Dios? Usted está aquí esta mañana porque Dios lo llamó. No lo llamó el hombre, no lo trajo aquí, Dios lo usó para traerlo. Pero usted está aquí porque Dios lo ama y usted ama también a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la verdad de Dios. Entonces mire qué tremendo esta palabra. El versículo 29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es que Dios quiere que seamos? Conforme a la imagen de su Hijo. Ahí nos quiere llevar la palabra. Por eso dice que Él nos elevó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Conforme a la imagen de su Hijo. No se quede allí, avance. Usted puede llegar a ser como ese hijo de Dios, porque es que la palabra dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, igual al de Cristo. Por eso es que el diablo no quiere que tú entiendas la palabra, ni aprendas a orar, porque lo que te espera, lo que viene y lo que te espera es mejor que lo ha pasado en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tú ves lo que dice la palabra. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Podremos atravesar las paredes como Cristo las atravesaba. Podemos estar en varios lugares de rapidez a la hora de la luz. Porque el mismo cuerpo que se levantó Cristo de los muertos es el mismo cuerpo que Dios nos va a entregar a nosotros. Entonces, por eso dice, somos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Qué privilegio que tú eres un hermano de Cristo. Por eso la Biblia dice que ahora somos hijos de Dios. ¿De quién somos hijos? De Dios. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios mismo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Goel. Él pagó el precio para que tú tuvieras un lugar de privilegio hoy. Tú tienes un privilegio. Ahorita vamos a mirar más ese punto. El versículo 31 dice, el 30 dice, y los que predestinó a esto también llamó, los que llamó también justificó. Primero, ¿qué hizo? Nos justificó, porque nosotros éramos pecadores, estábamos condenados. El diablo nos tenía para muerte, para destrucción, para matarnos, para destruirnos, porque nuestro pecado nos había condenado. Pero eso es lo que viene. Primero que hizo Jesús, ¿qué es lo que dice el versículo? Nos llamó a lo que llamó también justificó. No somos justos porque nacimos justos, nacimos en pecado. ¿Por qué usted es justo? ¿Por qué puede decir yo soy un hombre justo? La gente puede verte como tú quieres, pero tú eres justo porque Cristo te justificó, te hizo justo. Eso es lo que tenemos que entender, porque la condenación viene cuando usted dice, pero es que yo he hecho tantas cosas malas, es que yo hasta maté, hice cosas, eché mentiras, adulteré, pero todo eso lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Y ya pagó el precio por ti y por todos tus pecados, presente, pasado, presente y futuro. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Por eso tienes que salir de aquí con una libertad esta mañana diciendo, ya soy libre, soy hijo de Dios, Él me justificó. ¿Y qué más hizo? Y a los que llamó también, y a los que justificó a esto también glorificó. Diga, glorificó. ¿Qué quiere decir la palabra glorificar? Levantar algo, ponerlo en alto. Algo que estaba perdido, algo que estaba dañado, lo cogió, lo glorificó. Algo que era pecado, limpió de pecado, y hoy por eso podemos decir, somos los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios esta mañana? ¿Dónde están los que Él santificó para Él? Nos hizo santos, por eso es que somos santos. No porque la gente diga, no porque nosotros lo merecemos, sino porque Cristo nos hizo así en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Jesús? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese sacrificio glorioso que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bueno es que podamos entender eso. El pueblo de Israel no entendió eso y por eso ellos por eso están viviendo lo que están viviendo y todavía les faltan muchas cosas por vivir. Porque ellos rechazaron a Cristo Jesús y rechazaron la verdad. Esa verdad que nos hace libres. Entonces, cuando nosotros, mire lo que pasa, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregúntate esta mañana, hazte esa pregunta, ¿quién? Si tú vives en Cristo Jesús, si tú has entendido que tú eres un hijo de Dios, que Él te limpió, que Él te santificó, primero te justificó, te santificó, te puso en un lugar de elevación. O sea, por eso dice el libro de Isaías cuando dice que entregó pueblos por nosotros y a sus ojos somos de grande estima y Él nos amó. O sea, cuando Dios te dio una estima, qué interesante es que nosotros estábamos sin estima. O sea, ¿cómo lo veía la gente? Nos veía pecadores, nos veía gente fracasada, pero Cristo nos justificó, nos santificó, nos elevó a la posición de hijos y ahora somos hijos de Dios y las promesas de Dios son para sus hijos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Todas las promesas de Dios son para aquellos que Dios justificó y santificó. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo porque creemos en Él. Las bendiciones de Dios se reciben, las bendiciones de Dios no se ganan. ¿Tú sabes eso? La salvación no se gana, la salvación se recibe. El perdón no se gana, el perdón se recibe. Si alguien te dice para ser perdonado tú tienes que caminar millas, mentira, de rodillas, nada. Lo único que tienes que hacer es recibirlo, creer y obedecer a Dios, y lo demás ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el gran mensaje de Dios. Por consiguiente, ellos siempre sienten culpa. Sin embargo, Romanos capítulo 8,
versículo 1 y 2 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Tú vienes viendo el hilo de esta enseñanza. Si tú recibiste a Cristo, ¿quién contra ti? Nadie te puede condenar, nadie te puede dañar, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Diga conmigo, todas las cosas. ¿Qué cosas necesitas tú esta mañana? Dios tiene todo lo que necesitas para que tú seas un vencedor y un triunfador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no solo quiere hacerte un cristiano de banca, Dios quiere que tú entiendas que en ti hay virtudes, que Dios Él te puso al nivel de su Hijo, porque ahora Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanos menores, pero somos hijos de Dios. Ese es un privilegio que ni los ángeles tienen, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces nosotros somos mayores que los ángeles, por eso dice que hemos de juzgar a los ángeles. Por eso Pablo dice que no debemos entrar en juicio unos con otros, porque nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él nos ha elevado a una posición de mayor autoridad y dominio. Y eso es lo que debemos entender. ¿Y cómo lo hizo? Por eso dice, el que no escatimó, el que no eximió, dice otra versión, a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y me gusta la parte B de este versículo. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Diga conmigo, todas las cosas. Y todas las cosas son todas. Todo lo que necesitas, ya el Señor murió por eso, ya compró para ti, solo tú tienes que creerlo, recibirlo por la palabra de Dios, vivir esa palabra y aceptarlo. ¿No creen que es un privilegio darle un aplauso a Dios por eso? Darle gloria por su misericordia. Y el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién te va a acusar? Cuando el enemigo se levanta contra ti, por eso una de las recomendaciones que hoy, esta mañana te hago es, cuando tú peques, no dejes pasar eso para mañana. Inmediatamente confiesa y apártate, porque Proverbio 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Si tú guardas pecado, el enemigo te va a estar acusando. Y tú no vas a poder orar, tú no vas a poder estar en paz, vas a sentir temor, vas a sentir separación de Dios. Pero cuando tú recibes el perdón, yo no sé si habían escuchado esa palabra, pero el perdón no se gana, el perdón que se hace con él se recibe. Si tú quieres el perdón, tú tienes que recibir ese perdón. ¿Por qué se salvó un ladrón y el otro no? El uno aceptó el perdón, recibió el perdón, eran lo mismo de pecadores, el otro rechazó el perdón. De pronto dijo, yo no me lo merezco, es que no te lo mereces. Por eso dice, por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y esto no es de nosotros, es un ¿qué? Don de Dios. El 34 dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira qué versículo tremendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los que están en Cristo Jesús? Ninguno. El diablo te puede acusar, pero tú tienes un abogado. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, por todos tus pecados, presentes, pasados, presentes y futuros. Alguien dijo una realidad, a veces nosotros andamos pescando pescado. Cuando Cristo nos perdonó, pecado, no pescado, pecado. Cuando Cristo nos perdonó, puso un letrero y dijo, no vuelvas a pescar, porque Él lo puso en el fondo del mar y no se acordará más de nuestros pecados y transgresiones. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Entonces, ahí tenemos que mirar. Dice, y hay unos versículos interesantes en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16 al 22. Hebreos, capítulo 10, voy a buscar Hebreo, y ustedes verán qué cosa interesante tenemos en la palabra. Por eso es que hay que escudriñar la palabra. Jesús dijo, porque ella parece que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí.
En Hebreos 10, versículos 16 al 22 dice una gran verdad. Y lo vemos en esta palabra. Dice la palabra: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién dice eso? Lo dice Cristo. Ya yo pagué el precio por ti, yo derramé la sangre mía en la cruz del Calvario. Ya no era un cordero, ya no era la sangre de animachos cabríos, ahora fue la sangre. El versículo 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Tenemos que servir a ese Cristo. Él nos compró, es para dar gloria, es para levantarnos quizás por las calles y decir: gloria a Dios lo que pasó en mí, porque a veces nos sentimos, cuando nos dicen evangélicos, nos dicen creyentes, nos sentimos como inferiores. No, esa palabra debe llenarnos de gozo, porque cuando dice que tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Dios te elevó a una posición de gloria. ¿Cuántos lo creen? Por ese sacrificio que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la palabra? Nunca más me acordaré, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo que Él abrió, a través del velo que esto es de su carne, tenemos el sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, conforme a nuestros corazones. Lleguemos a la presencia de Dios. Y lo que me llama la atención de Romanos 28, el 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni hambre, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Póngase de pie. ¿Sabe quién lo puede separar a usted del amor de Dios? Usted mismo. Cuando usted decide desobedecer y apartarse de Dios. Cuando usted descuida la salvación que Dios le ha dado. Por eso yo le digo hoy, usted cada día debe estar más seguro de que usted es un hijo de Dios, de que usted es perdonado, de que Cristo lo ama, porque ¿cómo vas? O sea, yo le digo, ¿cuántos tienen hijos? Si a mí me hubieran dicho: tú tienes que entregar a un hijo tuyo para que estos borrachos, para que estos ladrones sean santificados, sean justificados, santificados y glorificados, yo hubiera dicho: no, Señor, que se mueran, porque ese es el corazón. Pero sabe que Dios hizo eso. Él sabía, ya había mandado profetas, había mandado diferentes cosas, pero ahora envió a su Hijo. Por eso es que la gloria postrera es mayor que la gloria pasada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si aquella gloria de los animales, la sangre, era con gloria, ¿cuánto más la gloria es de Cristo, que derramó su sangre para siempre, para hacernos santos y sin mancha delante de Él? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? O sea, grábate esos versículos. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? ¿Cuántas necesidades tienes esta mañana? Sabe, todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Todo eso. Los hermanos van a cantar una canción y vamos a escucharla. Cierra tus ojos ahí donde está y dile: Señor, es glorioso esta palabra. Nada me podrá separar de tu amor. Nada de lo que venga, Señor, ni el COVID, ni la muerte, ni la necesidad, porque más grande es el que está con nosotros. La muerte nos acerca más a Él. Señor, nada nos puede separar de tu amor. Solamente cuando nosotros decidimos separarnos. Pero hoy aceptamos tu perdón. Hoy aceptamos que tú eres nuestro Dios, que somos hijos tuyos, Señor, que tú estás en nosotros y nosotros en ti, y que lo que viene es mejor que lo que pasó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos creen que ahora lo que viene es mejor? Sí, si se acaba esto, como dicen algunos profetas, algunos de la Biblia también, dice que estamos en el último tiempo, es mejor, porque lo que viene es superior a lo que tenemos hasta ahora. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia y la verdad. Padre, te damos gracias. Cierra tus ojos, levanta tus manos, dale gracias a Dios. Hoy es un día para creer esa palabra. Voy, Kamaya, Labacaya, Espíritu de Dios. Deje que esa presencia de Dios se mueva. Dale libertad al Espíritu Santo. Dígale: Señor,
Quita todo temor de mi vida. Hoy me entrego a ti. Hoy me reconcilio contigo. Si he pecado, Señor, si he abandonado el camino recto, si te he abandonado a ti, hoy me vuelvo con mi corazón a ti, Señor. Hoy te pido perdón. Pídale perdón al Señor si ha fallado y acepta el perdón. Y usted empieza a hacer una nueva vida, un nuevo pensamiento. Nuevas cosas van a venir. Y lo que dice la palabra, nada nos podrá separar del amor de Dios. Padre, gracias te damos. Te alabamos, Rey. Te glorificamos. Esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende su mano, Él está aquí esta mañana, joven. Él está aquí. Él te dio un valor. Por eso tu cuerpo es valioso. Tu vida es valiosa. Porque Él te levantó, te santificó, te justificó, te santificó y te puso al nivel de su Hijo. Él quiere que seamos como su Hijo. Él quiere que vivamos en victoria como Él vive en victoria. Para eso Él te compró con su sangre. Él es el Todopoderoso hoy. Él es el Señor de todas las cosas. Dale gracias a Dios que Él está aquí esta mañana. Ahí está la presencia del Espíritu de Dios sobre ti. Ahí donde estás escuchando esta palabra, Él está ahí para levantarte. Amarraya, cama, la bacalla. Hay poder de Dios. Sobre ti está la presencia de Dios. No dudes que Dios está en ti esta mañana. No dudes de su perdón. No dudes que Él te puede sanar, que Él te puede libertar. ¿Cómo no nos entregará todas las cosas? Si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Allá está la presencia de Dios. Veo a gente que está ahí, tomada por el Espíritu Santo. Levanta tus manos, adora al Rey, adora al Rey. Hay una presencia de Dios sobre ti esta mañana. Dale la libertad al Espíritu Santo. Hoy Ramaya, Cama la Bacaya. Alaba a Dios, alaba a Dios. Dale gracias por todo lo que Él hizo por ti. Ya está hecho, no es que lo va a hacer, Él lo hizo. Cuando Él murió en la cruz, estaba venciendo la muerte, el pecado, la injusticia, la maldad. Él estaba comprando para ti una vida nueva, una vida victoriosa. Por eso dice Pablo, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nadie nos puede acusar, porque tenemos un abogado. Por eso dice la Biblia, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo el justo. Él está a la diestra de Dios. Cuando el diablo viene a traerle, a acusarte, Él dice, ya yo pagué el precio. Yo lo liberé a Él. Él es mío. Y aunque haya pecado, si se arrepiente, Él sigue siendo mío. Y será mío por la eternidad. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso tenemos autoridad sobre las fuerzas del mal. Padre, en el nombre de Jesús, hoy creemos tu palabra, hoy aceptamos tu palabra, hoy esa palabra se hace realidad en nuestra vida. Dale gracias a Dios, alaba a tu Dios. Si estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando. Dale gracias a Dios porque algo nuevo está pasando esta mañana. Recibe fuerza nueva. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían, camina contigo de noche. Recibe nueva fuerza para vencer. Levanta tus manos. Recibe esa fuerza de Dios esta mañana. Oh, Ramaya la Bacaya. No te distraigas. Aquí está la presencia de Dios. Hay una presencia de Dios sobre ti porque tú eres el templo del Dios viviente. Habitar en ellos, seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Alaba a Dios. Alaba.
vaya, calla, la bacalla. Allá donde estás en tu casa, ahí está la presencia de Dios sobre tu familia, sobre ti. Hay una presencia de Dios sobre ti esta mañana. Cocha, rama, calla, la bacalla. Está el Espíritu de Dios para ayudarte, para revelarte las cosas de Dios, los secretos de Dios para tu vida. Dale gracias a Dios por eso. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos. Te alabamos. Te alabamos. Dale gloria. Tenemos tiempo para adorarlo esta mañana. Algo va a pasar si tú le crees a Dios, si tú recibes ese perdón, si tú oras efectivamente. Algo va a pasar en tu familia. Algo está pasando en tu hogar. Ahora que llegue encontrarás buenas noticias. Se va esta semana, Dios va a abrir puertas para ti. Cosas que estaban escondidas las vas a encontrar. Porque Dios es así, porque Él es bueno, porque Él te ama, porque Él dio su vida por ti. Te adoramos, Señor. Recibe hoy sanidad para ti. Recibe un milagro hoy. Recibe ese milagro que estabas pidiendo. Esa necesidad que tenías hoy se resuelve. Cuando tú buscas a Dios y tú estás en paz con Dios, las cosas llegan a ti, porque Él dice: busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que necesitas va a venir si tú buscas a Dios primero, si tú le crees a Él y te entregas a Él y le das tu vida a Él. Él va a resolver lo que nadie ha podido resolver en ti. Tengo esa fe creyendo y te lo digo en el nombre de Jesús. Dios va a resolver el problema que nadie podía resolver en tu vida. Alguien te dijo: eso no se puede, pero tú en Cristo sí lo puedes lograr. Porque Él dice: ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Dice su palabra. Todas las cosas son posibles para el que cree, dice la palabra. Oh, Camaya, la Bacaya. Espíritu de Dios, gracias. Jesús, gracias. Padre, gracias por amarnos, Señor, como somos, por librarnos, Señor, por darnos la libertad. Hoy somos libres, Señor. Hoy proclamamos libertad. Hoy proclamamos la vida de Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios en ti. Rey Malaikaya, la Bacaya. Padre, en el nombre de Jesús, hay un milagro en tu vida. Dale gracias a Dios solo. Dale gracias, gracias, gracias. Está hecho, Señor. En el mundo espiritual está hecho. Gloria a tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre.